en un episodio de Pregúntele al pastor John Piper de la Iglesia Bautista de Belén, ha provocado algo de controversia sobre una pregunta que se le hizo al pastor Piper. ¿Por qué Dios permite la fealdad de alguien? ¿Por qué permite que alguien sea feo, que sea poco atractivo? Esa fue la pregunta que se le hizo al pastor John Piper. Y la pregunta es, ¿qué respondió el pastor John Piper? Y esto, por supuesto, abre todo como un debate de cuál sería la respuesta bíblica a una pregunta como esta. Así que la controversia que ha generado la respuesta de Piper debemos examinarlo para que podamos nosotros personalmente contestar bíblicamente una pregunta así. Y el pastor John Piper dice que la fealdad se debe a la caída y que así la gente puede ver una representación física de lo feo que es Satanás y el pecado. Esto que estoy diciendo es parte de la respuesta que dio el pastor John Piper. La pregunta es, ¿por qué Dios hizo a algunas personas feas y poco atractivas? ¿Cómo puedo aceptar el hecho de que Dios, aunque capaz de hacerme hermoso o hermosa a las mujeres, o al menos de aspecto promedio, eligió crearme de una manera poco atractivo o atractiva? Esta es la pregunta literalmente que se le hizo al pastor John Piper. Piper comienza con un poco de humildad compartiendo que nunca antes se le había llamado así y luego explicando que ser feo es solo la punta del sufrimiento humano en comparación con la amplitud de las enfermedades físicas y las deformidades que las personas pueden tener. Piper dice lo siguiente: cuando escucho una pregunta como esta me hace gemir en parte porque puedo contar con 3 dedos, tal vez menos, con las personas que alguna vez me han llamado feo o guapo. En otras palabras, gimo porque sé que me piden que hable con una pena que nunca he probado. Sería mucho más fácil para mí simplemente ignorar esta pregunta, porque sé que cuando termine muchas personas tendrían el derecho de decir: pero nunca has experimentado esto. Y eso es cierto, dice John Piper. También dice más abajo que la fealdad y la desfiguración tienen sus raíces en el origen del pecado humano. Ahora escuche con atención, dice Piper, porque esto podría malinterpretarse tan fácilmente. Las raíces no están en el pecado personal, particular de una persona, sino en el origen del pecado humano en Adán y Eva, que infectó a toda la raza humana. En su sabiduría, Dios decretó que habría manifestaciones físicas de los horrores y la indignación del pecado contra Dios. Esto no significa que la discapacidad de todos o la enfermedad de todos o la desfiguración de todos se deban a su propio pecado, dice Piper. Más abajo, Piper continúa: Dios sincronizó el mundo físico, el mundo corporal, el mundo moral. Hizo que la fealdad física y la miseria correspondan a la fealdad moral y la miseria, incluso en algunas de las personas más piadosas del planeta. Cada carga corporal o material en el mundo debe señalarnos la carga del pecado. Toda fealdad debe señalar la fealdad del pecado y de Satanás, dice Piper. Ahora, hay mucho que decir porque el artículo de Piper es bastante largo y yo creo que si queremos ser bíblicos, dar respuestas bíblicas, no hace falta que hagamos algo tan largo, porque respuestas como estas en parte de todo el artículo pueden confundir o pueden dar lugar, en este caso, a la controversia, porque hay partes del artículo de Piper que parecen ser bíblicas y gran parte de todo el artículo pueden ser
respuestas claramente no bíblicas. Entonces, muchas veces queremos decir mucho y no decimos nada, cuando deberíamos ser lo más conciso en nuestra respuesta, que tiene que ser, por supuesto, una respuesta siempre bíblica. Por ejemplo, estas declaraciones que les he compartido da a entender que Piper está diciendo que cuanto más feo eres, peor es el pecado que estás representando. Entonces aquí podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué hacemos con los niños que nacen con síndrome de Down? ¿Vamos a decir que son manifestaciones físicas de los horrores y la indignación del pecado contra Dios? Entonces aquí la respuesta de Piper es preocupante, porque Piper no comparte cómo, a causa del pecado, nuestros estándares de belleza y lo que es bueno y agradable se ven comprometidos, sino que Piper pinta una teología donde los estándares de belleza del mundo se asumen en lugar de desafiarse. Hay muchas respuestas que se podría haber dicho sobre esto, y aparentemente esta ha sido la respuesta en este caso del pastor Piper. ¿Cuál sería tu respuesta a esta clase de pregunta? Me gustaría que me cuentes. Y Piper concluye: Cristo es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él, especialmente en nuestra fealdad temporal, dice Piper. Una respuesta hedonista que siempre utiliza el pastor John Piper. En fin, esto naturalmente ha generado una cantidad de rechazo a las respuestas que dio el pastor Piper. Por ejemplo, alguien dijo: supongo que Piper nunca consideró que tal vez somos pecadores y hemos creado una visión del atractivo que se basa en un estándar humano, no en un estándar de Dios, dice alguien que respondió a este artículo del pastor John Piper.